Les saludo a todos, mi nombre es Víctor Ternovsky, periodista ruso. En este vídeo yo tengo unos invitados de lujo para abordar un tema importantísimo, sanciones antirrusas, pero sobre todo su efecto, o mejor dicho, su desastroso efecto internacional que repercute incluso en América Latina. Puede parecer que se trata de unos acontecimientos, la crisis de Ucrania, sanciones antirrusas, algo muy lejos de la región, pero resulta que la región también está afectada. Es algo que me van a decir y me van a explicar mis invitados de hoy. Se trata de los representantes del think tank peruano que se llama Proyecto Patria. Ahora aquí me encuentro con su director y conductor. Su nombre es Carlos Mamani Aliaga. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Y Buenas noches, además perdón. aquí se encuentra otro representante de este proyecto, César Erasmo Chelón Rojas. César, muy buenas tardes también. ¿Qué tal? Un saludo para todos los que nos están escuchando Sí, desde Perú. sí, muy buenas tardes. Entonces, lo que es importante, porque la propaganda occidental no deja de sostener que prácticamente toda la humanidad, toda la comunidad internacional, cada persona, digamos, en este planeta, no solamente exige sanciones contra Rusia, sino que exige más sanciones contra Rusia. Es lo que sostiene la comunidad internacional. Pero luego tenemos lo que dice la ciudadanía real, como por ejemplo en su caso, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes incluso denunciaron las sanciones antirrusas y ustedes tienen una postura contraria a la promovida por la propaganda occidental. Entonces, yo les pediría un poquito explicar su postura, porque por lo que yo entiendo, ustedes incluso denunciaron estas sanciones y piden en realidad frenar esta política. Sí, Víctor. Bueno, en primer término, muchas gracias, Víctor, una vez más por tenernos acá en tu espacio tan importante, tan prestigioso. Y bueno, en efecto, como tú bien dices, pareciera mentira, ¿no? Pero que un conflicto en el este de Europa tan lejano geográficamente, pero que sin embargo nos está afectando tan cercanamente en lo económico, ¿no? Es así que las sanciones a la Federación Rusa, que a la actualidad suma más de 6.000, ¿no? Están afectando, obviamente todo el mundo sabe que a Europa también está afectando. Normalmente nos hablan de que Europa es un espacio infranqueable, impermeable a los problemas del tercer mundo, y ya estamos viendo cómo se está racionando el tema de la luz, el tema del agua, ahora viene el invierno, la calefacción, ¿cómo va a ser? Bueno, pero se entiende porque Europa está allí justamente, ¿no? Prácticamente en el epicentro del problema, del conflicto. Sin embargo, ¿cómo es que nos puede afectar tanto? Bueno, como bien decía César hace un momento, hablando aparte, de Rusia dependen en gran medida los flujos, los correctos flujos, ¿no? De suministros vitales para el funcionamiento del mundo, ¿no? Entre ellos combustible, ¿no? Que es bastante conocido, pero lo que muy pocos olvidan, mejor dicho, lo que la mayoría olvida y muy pocos asumen, es que también depende de los fertilizantes, ¿no? A nivel mundial. Y al Perú, aproximadamente más de un 50% por activa o por pasiva vienen de Rusia, ¿ok? Entonces, las sanciones evidentemente no han afectado a Rusia como se pensó, porque la idea era, como tú bien sabes, anular a Rusia, vamos a decir, relegarla, ¿no? A ser un lejano país del Asia. Sin embargo, Rusia se las ha ingeniado perfectamente y la gente occidente, Estados Unidos, la Unión Europea, lo que no se ha dado cuenta o lo que no preveyó es que justamente el vecino de Rusia es China, ¿no? Y uno que no es tan lejos, otro país importante es la India. Entre los dos suman casi la cuarta parte y más de la población mundial y se han convertido en sus principales socios comerciales, ¿no? Entonces, se sabe perfectamente que el rublo antes de la guerra tenía un valor inferior al que tiene ahora después de la guerra. Bueno, después no, en plena guerra. Entonces, evidentemente, las sanciones no han afectado a Rusia como se pensó. Sin embargo, los daños colaterales, como dije, es Europa, pero más allá de Europa, acá en América Latina, con especial mención en este caso nuestro, del Perú, también nos afecta, porque al haber interrumpido los correctos flujos comerciales de, como digo, suministros vitales para el funcionamiento del mundo, combustibles, fertilizantes, ahora el pueblo peruano en particular y Latinoamérica, Sudamérica en general, nos vemos inmediatamente afectados. Una muestra fehaciente de ello es justamente, tú sabes, la patata, la papa se domestica en los Andes, ¿no? En el Perú, en estas partes del mundo, se domestica un tubérculo que
por mucho tiempo era venenoso y que, bueno, se domestica y dio de comer al mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que la papa, siendo de acá, ¿no? Normalmente pagábamos 2 soles el kilo, 2,50 el kilo, de un momento a otro, a raíz de estas circunstancias, que ningún medio de comunicación está tratando, se ha elevado prácticamente a 7 soles, y según el gobierno, el próximo año va a subir a 8 soles. Entonces, estamos hablando de un carbohidrato de primer orden en la mesa, en la canasta básica familiar. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, sinceramente, esto no le encuentro mucho sentido. O sea, se supone que Rusia tendría que ser la afectada, ahora nos vemos nosotros afectados. Somos daños colaterales de un conflicto en el cual nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? A ver si por ahí me quedaría yo de momento. César, por favor, no sé si puedes continuar. Claro, a nosotros desde el Proyecto Patria lo que nos preocupa es que el paquete de más de 6.000 sanciones que ha realizado la Unión Europea, con Washington a la cabeza en este conflicto, hayan querido perjudicar a Rusia. Sin embargo, están mandando al hambre a millones de latinoamericanos, los que supuestamente son aliados de la Unión Europea, de la ONU, de la Organización de Estados Americanos, que justamente en estos precisos momentos se están reuniendo para tratar estos temas. Entonces, a nosotros nos preocupa en demasía que estas sanciones impliquen que no podamos nosotros traer a nuestro país el 50% de los fertilizantes que usamos para la agricultura. Eso a nosotros nos obliga a hacer una campaña en los medios de comunicación a nivel local y a nivel nacional para denunciar esta situación. Para denunciar que tanto el gobierno central como los gobiernos regionales y locales no están tomando en serio el problema del hambre, producto de las sanciones que le ha hecho la Unión Europea con Washington a la cabeza a Rusia, que es nuestro principal exportador de fertilizantes para la agricultura, siendo nosotros un país eminentemente agrícola de consumo familiar. Y esto se ve reflejado en los datos. Nuestro país está sufriendo de 50% de inseguridad alimentaria, lo que quiere decir que más de la mitad de nuestro país no puede asegurarse la alimentación diaria, y si es que lo hace, esa alimentación no es suficientemente apta para poder desarrollar el capital fisiológico. Ahora, ¿qué pasa en Cajamarca? En Cajamarca hemos pasado del 27 al 32% en estos últimos 3 años de pandemia y salida de la pandemia, del aumento de anemia en niños de 0 a 36 meses, y somos la tercera región con los niveles más altos de desnutrición. Ahora, nosotros estamos denunciando este tema porque creemos que la seguridad alimentaria es básica para desarrollar el capital humano frente a las nuevas necesidades del siglo XXI. Sin embargo, nuestro gobierno, con el presidente a la cabeza y el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, la Cancillería, no está tomando el asunto como debiera hacerse, y mucho menos ahora que estamos atravesando un proceso electoral de elegir a nuestros nuevos representantes a municipalidades y regiones. Nadie ha tomado el tema en cuenta, están soslayando la problemática del hambre y la problemática de no tener fertilizantes para poder desarrollar una agricultura lo suficientemente, por lo menos básica, para poder alimentarnos y para poder subsistir como una población agrícola eminentemente. Entonces, el Perú está en ese problema, y Proyecto Patria está denunciando este tema, y es por eso que como Proyecto Patria estamos a través de este medio también alcanzando esta denuncia a nivel internacional, ya que nuestros miembros de la diplomacia no lo hacen. Entonces, para nosotros, las sanciones que le está haciendo Occidente a Rusia impiden que los flujos necesarios para la agricultura lleguen como deberían llegar a nuestro país, mandando al hambre a más de la mitad de la población en términos de seguridad alimentaria de nuestro país. Sí, Carlos, César, muchas gracias por sus respuestas tan explícitas. Y una cosa muy importante, primero, tal y como ustedes constataron, este tema, lo del efecto de estas sanciones, en particular para la seguridad alimentaria de América Latina, este es uno de los temas de la cumbre de la Organización de Estados Americanos, que exactamente arrancó en su país, Perú. Otra cosa que es muy importante, porque usted acaba de dejar claramente que esta situación es fruto de las sanciones impuestas a Rusia, pero
¿qué es lo interesante aquí? Porque si nosotros estudiamos, digamos, las portadas y las noticias de la prensa occidental, lo que vamos a descubrir es que esta, por ejemplo, situación de la seguridad alimentaria, entre otros efectos desastrosos de las sanciones antirrusas, pero ellos dicen, o mejor dicho, evitan escrupulosamente vincular las sanciones con estos efectos que estamos abordando ahora mismo, porque dicen que, por ejemplo, esta situación alimentaria, entre otros efectos, es fruto de la invasión rusa a Ucrania. Entonces, yo les pediría que me parece importante que nos detengamos en este punto y que ustedes ofrezcan sus criterios al respecto. Entonces, ¿quién es el culpable? Invasión rusa a Ucrania, según la terminología de la prensa hegemónica y políticos occidentales, o las sanciones impuestas a Rusia, porque me parece que esta es una cuestión muy importante. En efecto, sí, en otros programas ya habíamos tratado a inicios de este año, ¿no? El respecto, ¿no?, de la operación militar especial, ¿no? Es un tema de Europa. Sin embargo, el tema de las relaciones internacionales, la globalización, inevitablemente nos ata justamente a esas dinámicas, que muy poco se tratan. Entonces, se supone que las sanciones deberían haber afectado a Rusia, ¿no? Debería, si ellos son los malos de la película, bueno, entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que vernos afectados? Si, como dijo César, se supone que Estados Unidos, ellos están cuidando, ¿no?, que todo vaya bien, ¿y por qué nos tenemos que ver afectados de esta manera? Mencionaste el tema de las Naciones Unidas. El señor Almagro, ¿no?, ha venido acá al Perú, ha colmado de elogios al presidente Castillo, que es de Cajamarca y que conocemos, y se debe acordar porque nos entrevistaron para RPP Noticias, la cadena de noticias más importante del país, el 2018, y debe estar viendo esto seguramente, colmando de halagos, de honores, etcétera, etcétera, pero en ningún momento se ha hablado de la falta de urea que tenemos a causa de las sanciones que ellos mismos están provocando, ¿no? En esta conferencia de la OEA se está comentando de cualquier cosa, se está hablando básicamente de nuevos, de las minorías, de los derechos de última generación, pero nos estamos olvidando de lo más fundamental, o sea, se está enalteciendo, se está haciendo apología de las minorías en detrimento y en contra de las mayorías. Estamos al borde, como dijo César, de una hambruna mundial que ya toca las puertas del Perú y sin embargo nadie se está haciendo cargo de esto. Esto es realmente lo importante, ¿no? Acaba de terminar un proceso de elecciones municipales, regionales en el país y prácticamente no ha habido un solo candidato en la región de Cajamarca y de todo el país que se haya ocupado de esto, como que si esto no fuera importante, ¿no? Entonces, nosotros, como dijo César bien claramente, al ver que los competentes dentro del gobierno, del Estado, que debería ser justamente la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Servicio Diplomático, que tendrían que estar haciendo, arreglando, dando a entender, decirle al Almagro, decirle a toda la gente de la OEA que justamente esos no son nuestros problemas, que tenemos otros problemas vitales que tratar, y empezar a hablar con los bloques comerciales del siglo XXI, ¿no? El bloque eurasiático, y sobre todo en este momento y tan pertinente, hablar con la Federación Rusa de cómo es posible que esas sanciones no permitan que vengan. Se ha intentado, como digo hace un momento, César, esto lo puede abordar mejor, intentar traer fertilizantes y han fracasado los intentos. Por favor, César, ¿puedes ahondar eso? Bueno, sí, con respecto a la pregunta, desde el Proyecto 4 nosotros creemos que el principal problema es la estructura jurídico-legal de la democracia liberal que se somete a las agendas impuestas por las transnacionales de este mismo paraguas jurídico-legal, lo que nos hace ser, por ejemplo, como ahora, anfitriones de organismos internacionales que maquillan la información o que no dan la información adecuada con respecto a lo que está ocurriendo en el este de Europa y con las sanciones que se le ha impuesto al gobierno de la Federación Rusa, y lo que nos está afectando directamente al bolsillo de los peruanos y a la agricultura de nuestros compatriotas campesinos. Lo que quiero decir es de que el gobierno peruano está totalmente subscrito y adscrito a lo que determina la ONU a través de la Agenda 2030 o reuniones como lo que ahora se está haciendo con la OEA. Y estas agendas, pues, entre otras muchas cosas, implican un sesgo informativo, implican un sesgo histórico e implican imponer una hegemonía unipolar
desde el gobierno de Washington a través de la Unión Europea, lo cual obliga a los ciudadanos peruanos a adscribirse de una u otra forma a estas agendas, que evocan pues una total destrucción de la soberanía nacional, una total impedimento de negociar con los nuevos bloques económicos del siglo XXI, sesgando, por supuesto, el desarrollo que podemos nosotros en el futuro poder ser parte de ello. Entonces, Proyecto Patria está evocado a denunciar justamente este sesgo de información, este sesgo político de parte del gobierno y esta imposición transnacional de los organismos que imponen la democracia liberal en función a lo que el mismo gobierno peruano desarrolle bajo los márgenes de la democracia. Entonces, justamente es por eso que nosotros estamos en esta campaña de informar primeramente de que las sanciones impuestas por la Unión Europea, por Washington, a la Federación Rusa, afectan directamente a nuestro bolsillo, porque no tenemos fertilizantes, no podemos desarrollar nuestra agricultura. Y en segundo término, porque no tenemos la información necesaria para poder tener una opinión más clara. Y en tercer término, porque justamente en estos momentos se están desarrollando en nuestro país, en la capital, con nuestro presidente, una sesión de la OEA, que lo único que están tratando son imposiciones para quitarle la soberanía a nuestro país y evitar que nuestro país, a través de espacios como Proyecto Patria, puedan incidir para negociar con otros bloques económicos. Sí, Carlos, César, muchas gracias por la explicación y me parece también importante resaltar dos puntos porque es claro, es una verdad que estas sanciones lo que están complicando es también, por ejemplo, la posibilidad para Rusia de exportar sus fertilizantes y ya el gobierno ruso ha explicado en numerosas ocasiones, a pesar de que Occidente niega que sus sanciones lo están afectando, y sí que afectan, dice el gobierno ruso, explicando que, por ejemplo, para exportar sus fertilizantes, por ejemplo, eso requiere de no tener problemas en lo que tiene que ver con transacciones internacionales financieras, y bancos rusos están bloqueados, al tiempo que hay muchas empresas que también tienen preocupación en, por ejemplo, tener algo que ver con buques rusos, es decir, que hay una serie de problemas que nadie los soluciona y Occidente dice que no cree en ningunos problemas. Rusia ha denunciado claramente que sí que hay problemas que nadie los soluciona y sí que se está provocando además, entre otros efectos, esta crisis alimentaria que ustedes lo denuncian también en Perú. Y otro punto que me parece importante resaltar porque presuntamente este tema, es decir, seguridad alimentaria, es la que tendría que abordarse y la que está prevista en la agenda de esta cumbre de la Organización de Estados Americanos, pero por otro lado parece que poco se puede esperar, digamos, constructivo en este sentido de esta cumbre. ¿Por qué? Porque a juzgar por las declaraciones del señor Almagro, su postura radica exactamente en eso, más sanciones contra Rusia, porque incluso sabemos que él, por ejemplo, promovió la expulsión de Rusia como observador en este organismo. Es decir, por lo que yo entiendo, esta cumbre poco va a aportar, incluso quizás podría agravar la situación. Yo no sé cuál sería su visión, estimados expertos. Bueno, Víctor, como me quedo con lo último que dijiste, esto no, más que todo va a agravar la situación, porque evidentemente el señor Almagro y compañía, ellos están justamente abocados a seguir la agenda de Washington, que vale decir, en estos momentos, en estos instantes, es justamente destruir a Rusia, ¿no? Con más y más sanciones, no sé cuántas más, 5.000 sanciones más, yo no sé qué es lo que quieren hacer, francamente. Entonces, vemos cómo es que supuestamente se va a hablar de agricultura y no se está hablando cómo, no dicen cómo lo van a hacer, cómo lo van a solucionar. La solución más inmediata, más próxima que te debería hacer simplemente es levantar las sanciones para que el flujo pertinente de fertilizantes lleguen pues a nuestro país y podamos desarrollar agricultura para poder alimentarnos y bueno, que el capital fisiológico de la población que ya está mermado por la pandemia y que ahora se ha mermado más y se va a seguir mermando. Entonces, es urgente que la sociedad civil sea consciente de esta realidad, que los gobiernos municipales, los gobiernos regionales hagan injerencia
al gobierno central de nuestro país y también, por supuesto, de los demás países de la región, y que exijan, pues, que esto no es un tema que se va a solucionar con reuniones de este tipo. No se está hablando de lo importante, se está hablando de derechos de tercera, cuarta, quinta generación y sabe Dios hasta dónde más. Esas son sus preocupaciones. No son sus preocupaciones el hambre de la gente. Está muy, muy lejos eso. No, definitivamente no tienen nada que ver. Yo todo el día he estado escuchando y en ningún momento yo he escuchado que sea su preocupación el hambre, sea preocupación la hambruna, sea preocupación la escasez de fertilizantes, y solamente muy tímidamente se dice, no, que sí vamos a hablar de la agricultura, pero la verdad, a mí no me queda claro cómo van a solucionar esto, sinceramente. César, por favor. Bueno, como dije hace un momento, para la Unión Europea y sus aliados, no les importa mandar al hambre a muchos millones de latinoamericanos sobre pretexto de las sanciones que le han impuesto el gobierno de la Federación Rusa. Y los temas que se están tratando en estos momentos en nuestro país, en Lima, como anfitrión, el presidente Castillo, son temas que solamente son relevantes para minorías, como por ejemplo los derechos LGTBI, el derecho al aborto, etcétera, lo que soslaya que muchos miles de peruanos no tengan acceso a alimentación segura y a servicios básicos. Entonces, a nosotros nos parece totalmente ridículo y totalmente antisoberano y antinacional que en estos momentos se estén tratando esos temas y no se estén tratando como relevancia el problema que tenemos con la escasez de los fertilizantes para la agricultura de consumo nacional en nuestro país y los niveles tan altos como que el 50% de la población peruana esté en seguridad alimentaria y el 53% de habitantes de la región Cajamarca no tengan acceso también a una seguridad alimentaria, siendo nosotros eminentemente agrícolas. Entonces nosotros, como lo vuelvo a repetir, estamos denunciando esto en medios locales, en medios internacionales, y obviamente que estamos en total desacuerdo de este tipo de pretensiones hegemónicas del hemisferio occidental a través de nuestros gobiernos adscritos a organismos como la OEA, que nos tratan de imponer agendas que no van a solucionar bajo ningún marco los temas fundamentales del interés nacional de nuestras poblaciones peruanas y latinoamericanas, como es el hambre o el problema del acceso a alimentos que se nos avecina, producto de estas sanciones que se le ha impuesto a la Federación Rusa, los cuales son los principales exportadores de estos insumos para nuestra agricultura. Sí, estimado Carlos, estimado César, más que explícitas sus respuestas, además muy importante el tema, así que yo les agradezco muchísimo por encontrar tiempo para conversar conmigo, para participar en este programa. Además, yo quiero invitar a todos que se suscriban y que sigan en las redes el proyecto Patria. Yo voy a dejar los enlaces en la descripción de esta entrevista y también aprovecharía la ocasión para invitar también a que se suscriban a mis redes, al canal de Telegram. ¿Y por qué? Porque es importante que se suscriban, por ejemplo, al proyecto Patria, que se suscriban a mi, por ejemplo, canal de Telegram, porque el tema que estamos abordando ahora mismo es un tema prohibido, es prohibido hablar sobre este tipo de cosas vitales y por lo tanto, por ejemplo, si este canal en YouTube, esa entrevista la pueden eliminar. Por lo tanto, bien, es importante que nos sigan en otros espacios, estimados amigos. Si me permites, Víctor, justamente lo que tú dices es muy importante para nosotros, porque nosotros venimos recibiendo amenazas de parte de algunas cuentas de Facebook, de algunas llamadas, de algunos correos que no tienen suscripción con datos precisos. Y venimos recibiendo amenazas y en las amenazas nos están a nosotros adscribiendo como que somos promotores de la violencia, promotores, o somos prorrusos. Inclusive hemos recibido amenazas de ser terroristas. Entonces yo quiero que en este canal también quede claro eso y hacer una denuncia internacional de que por decir estas cosas en nuestro país, las vidas de los integrantes del Proyecto Patria, tanto las de Carlos como las mías, están corriendo peligro por decir la verdad. Y a nosotros eso nos obliga a seguir trabajando en el mismo sentido que lo hacemos. Seguir nuestras campañas informativas, seguir nuestras actividades de conferencias en nuestros canales, pero hacemos una alerta también a través de tu canal que en nuestro país, por decir la verdad y enfrentarnos a los bloques hegemónicos de Occidente
a través de las ONGs y del mismo gobierno, nuestras vidas se han visto amenazadas por diferentes espacios. Sí, sí, gracias por estas palabras, porque entonces eso es muy importante para poner punto. Entonces, denunciar, constatar que las sanciones antirrusas, por ejemplo, provocan desastrosa situación en lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, con unos precios exorbitantes, entre otros efectos, esto convierte a quien lo diga, a quien constate esta realidad, en terrorista, para que se entienda la situación. Así que realmente muchas gracias, estimados amigos, muchas gracias, estimados expertos, y entonces seguimos en contacto. Muchas gracias.